¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿Todo bien? todo excelente. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien, bien. Hoy tenemos... Nos saltamos un rato la guerra de Iliada y nos vamos posguerra de Iliada. O sea, como estamos en una época pues, bien posmodernismo. Ah, ¿qué es esto? Nos vamos con Eneida. Estamos listos, no están los expositores. Vamos a esperar un ratito. Mientras tanto, les comentarles que ya subí algunos videos que, para variar, tómenlo con pinzas sobre la Odisea. Y también un diálogo que es recomendable escuchar la capacidad de un ser humano de investigación y cómo es un diálogo muy lindo, muy franco sobre la Odisea y todo lo cosmopolítico, la polis política, la polis social, no sé, todo eso que se atañe. Y estoy bajando la película que recomendó Andrés, y se los voy a poner ahí el enlace para que la puedan ver, que es una comparación de los migrantes o inmigrantes con cumbia, de los mexicanos, que es más o menos la Odisea. Dicho de esto, esperaremos unos 3 minutos, sí, antes de que mi computadora, no sé por qué, va a estallar. ¿Alguna pregunta, comentario? Todo bien. Ok. ¿Cómo van sus clases? Bueno, ustedes casi todos tienen virtuales, ¿no? Sí, vi. Una consulta. Estoy buscando una recomendación de un texto que pueda ser muy buena como introducción a la cosmovisión andina. ¿Conoce alguna? Por favor, vuélvame a repetir. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, estoy buscando recomendación sobre algún texto, algún libro que sea perfecto para tener una buena introducción amplia en la cosmovisión andina. Ujú. Sí, voy a buscarte algunos nombres, pero aquí en mi cabeza, ah, hay muchos libros antropológicos y no sé cuál es el bueno, bueno. Bueno, te voy a recomendar en un par. Escribime por favor al WhatsApp para que te recomiende. ¿Cómo va, André? ¿Cómo estás, Bruno? Escribime al WhatsApp por favor para que te recomiende y busque mañana y investigue un poquito más, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, ninguna. Bien. mm, Comenzaremos contigo, Bruno. Estefanía al parecer tiene problemas de internet. No va a ingresar. Entonces adelantaremos y veremos. Ya hemos visto quiénes son los ideólogos o qué pasó. Ya hemos visto más o menos lo que iba a pasar, aunque se saltó mucho, pero se comenta cuando Odiseo encuentra a Agamenón, a Agamenón, a Aquiles, a Menelao en Inframundo, y va contando, y a Tiresias, y va contando todo eso. Teníamos un previo a la guerra de la Iliada de Troya, ¿no? Y muchos atribuyen eso, ya realmente es como curiosidad de cultura chupística.
Muchos atribuyen que fue Odiseo el creador del caballo de Troya y todo eso. Ahora vamos a ver Eneida, que nos estamos saltando la guerra para ver la noticia póstuma y ver cómo se va, de qué se trata toda esa historia. Sí, Bruno, te tocaba a ti, ¿no? Adelante, todo tuyo. Te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, la Eneida. Esta obra, esta epopeya, es una obra del poeta Virgilio. La historia es extensa, la verdad. Muy extensa. Se me hizo un poco complicado de leer, si voy a ser sincero. Voy a tratar de resumir lo más posible. En términos así generales, se puede decir que es como la Odisea, pero para los romanos. O sea, en el resumen más directo que se puede dar es la Odisea romana. Aquí trata del héroe Eneas, que era un troyano, pariente primo de Héctor. Entonces, la obra como tal no es tan, como se dice, secuencial, ¿no? Empieza en una parte, no realmente en el inicio, ¿no? Empieza de que ellos están llegando bueno, están naufragando como tal, ¿no? Y hay mucha intromisión de los dioses por el lado Juno que no permite, digamos, que logren su objetivo. Entonces ellos arriban a una isla, bueno, a unas costas, donde conocen con Dido. Dido era la reina de lo que hoy conocemos como Cartago. En esta parte, ahí ella tiene la intención de conocer como tal a Eneas, ¿no? Y ahí hacen una reunión donde ahí él presenta toda la situación que le pasó hasta el momento. Llevan ya 7 años de lo que terminó la guerra como tal, ¿no? Ellos son los troyanos que lograron escapar después de la guerra de Troya. Y ahí pone en contexto, ¿no? Que justo, bueno, ellos evidenciaron cuando les entregaron el caballo y tal, y el ataque de los griegos a ellos. Entonces, ahí es yo lo veo como que es muy sangriento en algunos momentos la obra, ¿no? Habla de vísceras, de la sangre chorreando, entonces hace mucha referencia a esa parte de que fue una matanza total y el detalle es que ellos lograron huir de esa catástrofe con su padre y su hijo, su padre Anquises y su hijo Ascanio. Su esposa, Creusa, estaba en el intento de huir, pero lamentablemente no lo logró. Y Eneas regresó a la ciudad para encontrar a su esposa y tratar de salvarla para que se vaya con ellos. Pero llega y ya se encuentra como tal con el espíritu, el fantasma de su mujer. Y ahí le pone en contexto diciéndole que vaya, que va a conseguir una mujer y que va a reinar otro reino, digamos, como tal, ¿no? Entonces, estos troyanos logran huir, se hacen de barcazas y bueno, bueno, el dios les guía como tal, ¿no? En la salida de la ciudad. Los dioses, se ve que hay mucha introvisión de los dioses. Es como decir que tienen muchas características humanas los dioses que son celosos, rencorosos. Precisamente aquí la diosa como tal, la que tiene el rencor con los troyanos es Juno, que sería el equivalente para Hera, ¿no? Entonces ella es la que hace una pesadilla a toda esta travesía. Y bueno, continuando, llega todo a ¿cómo se puede decir? Un calvario para que en sí les dicen que los hados como tal, el hado, que sería el destino, ¿no? Que conocemos como las moiras y eso, pero bueno, a lo que estuve revisando, que los hados involucra tanto a los dioses, a las personas y a los sucesos como tal. Entonces es algo grande, ¿no? Que los hados le tenían preparado como que iban a ser los que inicien una nueva civilización, una raza, digamos, ¿cómo se diría esta palabrita? Eh,
los fundadores de lo que sería Italia-Roma, ¿no? Ellos serían las personas que funden esa civilización. Entonces, en todo este trayecto, ellos se encuentran bueno, con las arpías, las cuales les maldicen, llegan a cruzarse con las mismas bestias de la Odisea, ¿no? Que era Escilas, y se me olvidó el otro nombre, Caribdis, si no estoy mal. Los nombres se me están yendo de los dos monstruos como tal, ¿no? Entonces, igual incluso con la isla del Cíclope, que ahí se encuentran con uno de los compañeros de Ulises que quedó relegado en la isla. Entonces, es una mucha similitud como tal, con la Odisea, porque se mencionan bastante y aparecen los monstruos, se mencionan a los héroes, ¿no? En un momento, el padre de Eneas fallece, ¿no? Y, bueno, fallece. Ahora, bueno, como se siente esta parte que es el corte de que van a a la isla, Dido, la madre de Eneas es Venus, ¿no? Y ella hace como que interfiere para que con su hijo Cupido y su nieto que sería Ascanio logren que Dido se enamore de Eneas, ¿no? Pero el detalle es que Eneas él está con la mentalidad de que donde llegó no es donde va a fundarse o va a sentar los cimientos para lo que va a ser Italia, Roma. Entonces se van de esa tierra de Dido, lo que sería Cartago, y ella los maldice, hace una pira con los obsequios y cosas que habían quedado de ellos y se suicida, ¿no? Despechada, digamos. Y ahí precisamente maldice que como que hubiese en un futuro una rivalidad contra esa civilización con ellos, ¿no? Eh, en un momento, Eneas tiene que bajar al Averno, al inframundo, y precisamente ahí eh, tiene una guía como tal y se encuentra con su padre. La parte interesante de ahí que me llamó la atención precisamente es de que las personas que no son enterradas o cremadas no lograban cruzar el río. Estaban destinados como que a estar 100 años para posteriormente cruzar. Y precisamente uno de sus hombres que lo pierde en toda esta travesía, lo encuentra ahí. Y él, como se había ahogado como tal en en el océano, no podía cruzar el río, ¿no? Y ahí es donde le pide que le dé, que le eche tierra, ¿no? Para que pueda cruzar el río. Es como nosotros llamaríamos cristiana sepultura. Y esto veo que hacen mucha referencia, ¿no? A hacer esos honores como tal en las piras o enterrar a sus muertos. Hacen bastante referencia a eso. Y bueno, ahí se encuentra con su padre, cruzando ya el río, y ahí ven y les muestran a las almas de los futuros descendientes o héroes de Roma, ¿no? Ahí se habla de Rómulo, de Augusto y de algunos Julio, si no estoy mal. Entonces es como que eso es lo que me causa, digamos, curiosidad, ¿no? O sea, personas que todavía no han nacido, sus almas ya se encuentran ahí en el Averno como tal. Entonces llega, bueno, se sabe que el futuro de Roma depende de él, entonces siguen con busca de la tierra prometida, podríamos decirlo, y llegan a lo que sería las tierras de Latino, que era el rey, ¿no? De los latinos, y que él había tenido un oráculo donde le decía que su hija, él lamentablemente no pudo tener hijos, o sea, solo tuvo una hija que era Lavinia. Su hija se casaría con un rey extranjero como tal y así gobernarían sus tierras. Entonces, esta tierra donde llega precisamente es lo que se esperaban ellos, es lo que dice los hados les habían preparado para que funden ahí su ciudad y todos sus descendientes. En la obra hacen bastante referencia igual a la construcción de muros, ¿no? Hacen bastante hincapié en de que se construyan muros, se hacen muros en los diferentes lugares que llegan o de las diferentes civilizaciones con las que se cruzan. Pero en todo este proceso, ¿no? Como decía,
intervenían bastante los dioses. Tanto Eneas recibía apoyo de su madre, que era Venus, y bueno, lo negativo de Juno. En esta parte ya es como que están logrando su objetivo de llegar donde ellos esperaban llegar, pero la diosa Juno siembra rencor y el pretendiente de la Vinia, que era Turno, eh, quiere deshacerse de Eneas como tal, ¿no? Entonces aquí se da como que la batalla épica de la historia, es la lucha entre Eneas y Turno. Y ahí también Turno recibe bastante apoyo de Juno y Eneas de su madre. Tanto ambos logran aliarse con diferentes ciudades o tribus, digamos. Eh, y ya era como que los dioses tenían mucha influencia ahí, o sea, intervinieron bastante dentro de esta historia, ¿no? Y es como que para el final ya quieren que no haya tanta intromisión de los dioses, porque en una parte, por ejemplo, justo cuando a Eneas lo hieren, su madre Venus coge unas hierbas y lo mete en un brebaje con el cual lo iban a curar a Eneas, ¿no? Entonces, bueno, dejan que se cumpla de lo que los hados tenían preparados, que en sí era que Eneas tenía que reinar y gobernar esa parte. Aquí me salté de que el rey latino estaba como tal de acuerdo en Eneas, ¿no? Porque según el presagio, era él al que estaban esperando, pero el pretendiente, Turno, es como que hizo arruinar todo eso, ¿no? En dos veces igual menciona Eneas que se rompen lo que habían pactado. Entonces, hay la parte de la armadura, del escudo, de que en el escudo se reflejaban varias imágenes de lo que iba a ser como tal Roma, ¿no? De la historia de Roma. Y bueno, termina en que Eneas mata a Turno y por ende, o sea, él logra gobernar las tierras de Latino. Eso, ah, esa sería la parte de la historia. Un poco, o sea, la verdad, al leerlo me mareé bastante porque habían bastantes nombres, muchos nombres y ya, bueno, y yendo al tema de la historicidad como tal, ¿no? Esta obra es un poema como tal, ¿no? Y esto sería como, en el lenguaje, buscan que sea totalmente diferente que la prosa, ¿no? Hacerlo hermoso como tal, esta epopeya y que sea un lenguaje rebuscado. Ahora, esta obra fue un encargo del emperador Augusto a Virgilio. Esta obra no es que se haya concluido, ¿no? Porque Virgilio muere antes de publicar la obra y él incluso se dice que pidió que se queme la obra como tal. Entonces unos poetas que eran sus amigos lo terminaron de construir la obra como tal 2 años después. Entonces no es 100% original como tal. Y este fue un encargo del emperador como tal. Es un encargo que le pidió a Virgilio para que a través de la mitología denoten o muestren el origen de los romanos. Un juego político, digamos, que sería esto, porque este país estaba saliendo de guerras civiles y precisamente Augusto fue el triunfador. Y en la obra se lo menciona cuando van al Averno y ahí precisamente se encuentran con las almas de los que serían los futuros de Roma y ahí precisamente ven a Augusto, al arma de Augusto y le tiran, digamos, como que flores de que sí, este va a ser tal gobernante, ¿no? Entonces él pidió a Virgilio que se le haga eso. Entonces Virgilio tenía su resumen como tal de esta obra, o sea, el resumen anterior al poema como tal, ¿no? Consta de 12 libros, 12 capítulos. Se comenta que los capítulos pares son los más importantes como tal. ¿Qué más? Sí, en esto tratan bueno, apoyándome en el texto, mezcla dos partes como esto, porque como tal, esta obra es del siglo I antes de Cristo, ya había la historia como género narrativo, pero otra vez, porque mencionan cosas históricas y también meten el mito, ¿no? Es como una fusión como tal.
pero al final es como que es algo que pidió un gobernador que se haga, ¿no? Es una herramienta para ganar aceptación de la sociedad como tal. Y se comenta que en su tiempo, esta fue la obra más importante de Roma, ¿no? Que previamente a esto Virgilio ya tenía otras obras, pero ha ganado bastante relevancia. El hecho igual de que haya fallecido antes de publicar la obra, que él no quería que se publique la obra, pero como esta era una herramienta para Augusto, él hizo que se publique. Entonces este texto se estudió bastante en Roma ese entonces. Y bueno, lo que sería la crítica personal. En la obra hace bastante referencia a los hados, o sea, menciona bastante que incluso cuando interfieren los dioses, ¿no? Cuando Juno se queja con el dios Máximo, no, Venus, le tranquiliza, ¿no? De que los hados ya decretaron que va a ser así. Y luego igual el mismo Eneas ya sabe cuál va a ser su destino. Entonces que los mismos, y el nivel de hados es algo superior, ¿no? Porque eso ya marca los sucesos a los hombres y a los dioses. Entonces, los mismos dioses quieren atentar contra los hados, contra el destino, y las personas también, o sea, pero porque fruto de los dioses. Entonces, ahí me llega a causar bastante conflicto porque ¿de qué sirve que hagas todo esto si desde un inicio ya sabes, o sea, desde viendo desde la ciudad ya sabes que los hados han dicho esto, o sea, y que haya toda la intromisión de los dioses, todos estos hechos así de que el naufragio, que les pase semejantes cosas, si ya se sabe cuál va a ser su destino, si es algo superior, ¿no? Incluso al final dicen eso, de que sí, los vamos a cumplir de los hados y todo eso. Entonces es como que irónico. ¿Para qué meter tantas cosas si ya se sabe lo que va a pasar? Entonces, es como que es muy existencial esa parte. O sea, uno podría dejarse, porque ya sabe que pasará, pero sucede todas estas cosas. O sea, no dejan de pasar, ¿no? Y luego de la otra parte es del aspecto de la supremacía, porque yo lo veo esto de que es un texto que han pedido que se haga como tal. No es que uno por amor al arte lo haya hecho. El emperador quería resaltar la calidad de lo que es ser romano como tal, ¿no? O sea, que ahí vean que son guerreros, que no se dejan y todo eso a través de su descendencia de los troyanos, ¿no? Entonces, es como que cuando preparas algo así, o sea, deja de tener otro gusto, digamos, ¿no? Y ahí yo hago una similitud con algunas santas escrituras o algunas ideologías en la actualidad, ¿no? Muchas personas se dejan guiar o creen en lo que algunos textos dicen, que muchas veces las personas los utilizan por motivos económicos, políticos, religiosos. Acá, digamos, podría ser un ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Este país vive en su mundo, vive en su universo, porque ellos creen lo que les han ido diciendo desde hace décadas, digamos, ¿no? De que para ellos, como no tienen la factibilidad de salir de su país, viven en una realidad. Y todo lo que les digan sus líderes, sus gobernantes, por más que sea falso, por ejemplo, según ellos, fueron los primeros en alunizar bueno, los primeros en llegar a la luna, digamos, ¿no? Entonces ellos crean sus historias y a las personas no les queda más que aceptarlas porque es como que viven en su realidad. Entonces eso lo veo, ¿no? Y esos países asumen que son los mejores. Y acá igual hago la similitud con el mismo hecho de las corrientes ideológicas económicas, ¿no? El capitalismo y el comunismo, ¿no? Cada sociedad va a construir o va a tratar de construir su realidad según le convenga, ¿no? O sea, mostrar los factores positivos como tal. Y ya, eso sería. Gracias, Bruno. Ay, me reí tanto cuando mencionas eso y uno creía que Kafka era original. Pero bueno, las historias del pobre Kafka. ¿Conocen, no? La historia de Kafka es lo mismo casi de Virgilio. Él pide que se queme sus trabajos y vino su mejor amigo y ¡pum! Lo publicó. Pero bueno,
Muy bien, gracias Bruno. A ver, hay varias cosas que están muy interesantes que propones. Eh, Curiosidad para todos, pregunta que mando. ¿El Averno es culpa de traducción o realmente esa palabra se gestó en las narraciones orales de esas épocas que estamos revisando, aunque estamos saltando 500 miles de años entre una y otro texto? Yo les pregunto para que vayan pensando, el Averno, sí, esa palabrita, Averno, ya, que es como el inframundo y que muchos lo usan eh, para darle más contexto, uf, mucho más pesado que Averno, no sé por qué suena más pesado que inframundo, ¿no? Antes hago un paréntesis para no olvidarme. Bien, les tengo una buena y una mala noticia de la materia. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala. Ya, la mala, La Mara primero. ya, la mala. Y la mala está bien. Ok, por democracia, la mala, a la mala. La mala es que ustedes van a decidir, cada uno de ustedes va a decidir qué trabajo va a presentar cumpliendo la competencia de la asignatura. Cada uno me presentará ensayo, otro me presentará un video, no sé, cada uno de ustedes me va a presentar su examen final, su evaluación final, perdón, no examen final, su evaluación final de esta materia. Van a decidir cada uno cómo se pone en la soga o cómo entra la cabeza a la guillotina o cómo simulan ponerse la cabeza a la guillotina y se zafan. Esa es la mala noticia. Que después les voy a explicar cómo va a ser y todo eso. Les dejé pensando. Cada uno decide su destino, lo que no pueden, lo que estamos viendo hasta ahora. Ya me dieron permiso los de docencia y quieren, yo soy su rata de laboratorio como docente y quieren experimentar la idea que tuve de proponer y ellos me propusieron que en vez de que la clase decida, que cada uno decida su propio destino final. Sí, Max, adelante. Ya, esa es la mala noticia. Sí. ¿Y cuál es la buena? La buena es que cada uno de ustedes va a decidir cómo presentar su evaluación final. Eh, es la forma de decirlo, nada más. Eso solo son puntos de vista. Sergio está aplaudiendo. Bien. Gracias, Sergio. Entonces, eso es. No sé si te respondí esa pregunta, Max. La buena y la mala es que son solo noticias, como dice la tortuga de Kung Fu Panda. Ogu, el maestro. Ogu. Solo son noticias. Salvo que Kai Long se escape de la Uy, cárcel. Uy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? güey. Uwey, gracias Sergio. Uwey. Entonces, la única mala noticia es que Kai Long se escape de la cárcel. Nada más. Todo lo demás son solo noticias. Salvo si no creemos que Poe es el elegido, ¿no? Eso sí sería mala noticia. Pero volviendo al tema, esa es la noticia. O sea que vayan pensando, ustedes tienen 2 meses más, hasta junio. O sea, a finales de mayo me van a decir, yo quiero hacer este trabajo y vamos a ir pintando un poco cuáles son los parámetros que tienen que hacer, pero sí o sí tienen que demostrar la competencia de la asignatura, sí o sí con su trabajo final. Sí, ustedes deciden cómo hacerlo. Les voy a dar muchas otras opciones porque me han dado un libro para de que les dé más ideas, de que no solo se quede unos 4 o 5 parámetros, sino ¡pah! Les abro la cabeza y les diga, ok, no, yo quiero con esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque me hizo recuerdo Bruno con el destino y, y el hado. El hado propicio. Los hados. El hados propicio, es lástima que no está en los paseños acá. Entonces, el destino, lo que jamás sabremos escapar. Y
¿Alguna pregunta sobre eso por el momento? ¿Estamos bien? Varias. Ya. Entonces, John Alejandro dice, ¿cuál es el trabajo final? Tú vas a decidir eso, John. Tú vas a decir cuál es tu trabajo final que vas a presentar y que demuestren que has cumplido con la competencia. Por el momento solo te estoy diciendo dos o tres que será un video que hable sobre un tema específico, será un ensayo que quieras hacer, será un paper que quieras hacer, será un cuento, una novela que quieras hacer en 2 días y escribir cómo son mis clases virtuales. Tú decides eso, eh, compañero, porque ese es tu destino. No que has comprendido, no has aprendido, pero que tienes la competencia suficiente. Sí, eso, exactamente. Eso, eso. Volviendo al tema. Entonces, ahora va lo existencialista que habló y está bien que reconozcas que casi todo eso está atravesado por el existencialismo, entre comillas, que se cambian las visiones desde Sócrates, Platón, hasta Camus, donde está Andrés que me corrija, Sartre, Camus, 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 Camus. ¿En serio? enfin Camus. ¿Solo es Camus? ¿Así? Ouais, ouais. Wow. C'est vrai, c'est vrai. ¿Y Sartre? Je sais. Jean-Paul Sartre. Ah, ok, Sartre. Conta tu garganta, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Más garganta, Sartre. Ouais, ouais, ouais. O sea, Sartre. Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais. Gracias. Entonces, tenemos antes de esas visiones. Ahora la pregunta, hay varias preguntas que hacen que me gustaría discutir, pero que al final me gustó eso que has dicho, por eso cada sociedad construye, ¿no? Algunos factores de sus propias realidades o lo que decide creer. Y no solo la sociedad, o sea, nosotros decidimos creer en este libro, nosotros decidimos creer a nuestros padres, nosotros decidimos creer a nuestra madre cuando nos dice, ven acá, no te va a pasar nada. Nosotros decidimos creer, no hay ninguna... Catherine está para defendernos, para defender. Nosotros decidimos, los seres humanos, creer a nuestra pareja cuando nos dice, te amo. Nosotros decidimos creer eso. Decidimos creer en algo y está muy bien. Y aquí está un hecho que Bruno lo fundamentó, que es una narración. ¿Se acuerdan que hablamos de qué arma tenía la literatura? Con Gilgamesh y todo, y cómo empezaba antes, o sea, en la Edad Antigua y hasta la Edad Media, que era para adoctrinar. ¿Cómo van a mostrar que tenemos héroes? Les pongo un ejemplo. Bolivia. ¿Quién es su enemigo del país de Bolivia? Chile. Perfecto. Cada sociedad, cada individuo se construye a través de un enemigo. Necesitamos a Chile como enemigo. Ahorita no pueden fregar con el gasolinazo y todo, pero deben estar creando una cosa contra Chile. Van a ser la vieja confiable de reivindicación por el mar, por la falta de gasolina, ¿no? O sea, algo van a tener que hacer o estamos creando un nuevo enemigo. ¿Quién es el nuevo enemigo? Evo Morales. Estamos con cortinas de humo y para eso necesitamos héroes, grandes héroes. No hay país que no tenga sus héroes que han luchado, pero un héroe no puede ser cobarde. Ya después nos dirá Alejandro y Andrés, creo que son ellos, en la Iliada, si lo dejaron ir o se escapó Eneas con su padre y su hijo. Y seguro que les van a decir, no, no fue con su padre ni con su hijo. O sea, creo que fue solo con su hijo.
O va a decir, solo fue con su padre. Entonces va a haber esas cosas, pero es que les dejaron ir para que cuenten. Pero ¿cómo va a ser uno que le dejaron suelto y no es que corrió, se salvó, huyó de ahí, tuvo la suerte de contar, tuvo su odisea, como tú dijiste, su viaje, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos un héroe que haya pasado por todo? Y ahí estamos nuestros héroes. ¿Quiénes son nuestros héroes? Nosotros, ustedes tienen héroes, escritores, llamémosle héroe, personas que nos hacen ser mejores, los héroes trágicos, usando lo de Aristóteles en la poética, que nos muestre lo más noble y lo más puro del comportamiento humano. Que pese a saber cuál es el destino final, nosotros, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Morir. Eso, gracias, Catherine. Nuestro destino es sabemos que vamos a morir. Algún día, yo pienso hacerlo, ¿no? Algún día todos que vamos a morir. Entonces, de ahí sacan los existencialismos sobre la muerte y todo eso, pero olvídense, nosotros vivimos como si fuéramos casi eternos. Eso está en nuestra conciencia. Ahora volvamos a los de los héroes. ¿Por qué me pagaron? Y no era como siempre, bueno, Bruno ya lo dijo, y hay otros autores que en ese momento también pagaron para ser muy épico a los héroes. Entonces, ustedes vieron en Sucre está, ¿no? El de Simón Bolívar, su cuna, digo su cama. ¿Vieron su cama de Simón Bolívar? Su traje. O sea, creo que como es héroe de varios países, tiene en distintos países sus museos. Si no estoy mal, tiene, bueno, obviamente en Bogotá y en Venezuela, ¿no? Entonces, lo hacen santo a él, ¿no? Claro, pero en ningún lado su traje de Simón Bolívar es de 2 metros. O sea, su pantalón no es hiper largo. En ningún rato su saco no es hiper grueso como si fuera un tipo grande. Pero cómo nos lo pintan a nosotros. Entonces, lo que tú has dicho, muy bien Bruno, es que tomo eso que hablaste de Corea, ¿no? De lo que alunizaje, de que ellos llegaron a la luna, fueron los primeros en llegar y todo eso. Hicimos la prueba del sí y no. Creyeron que hay una historia. Nosotros decidimos creer eso. Entonces, la Eneida, lo que tú estás hablando, es justamente eso de que estás reafirmando históricamente que están usando una herramienta de control. La Odisea también es una herramienta. La Ileada también fue una herramienta de hipercontrol. ¿Sí? No había libros. ¿Cómo entonces venía alguien que te lo cuente? Y ese que te lo contaba, ¿le creías? O decían, nah, este es un mamón, un pajpaco. Pajpaco es, ¿no? Los que hablan con macanas. Este es uno que se está inventando. Entonces, piensen eso. Y te sugiero, eh, interesante que si quieres seguir explorando, ¿dónde estás? Bruno, ya, un ratito por favor. ¿Dónde está? Ah, ya. Eh, ¿Dónde está? Lo había marcado bien bonito. Que hablaste sobre los dioses. Ya.
Sobre los hados, que hagas una comparación. Sugerencia, ¿no? Como lo has dicho, yo lo veo mucho, muy existencial eso, tú lo has dicho, ¿no, Bruno? Que explores más eso. ¿Por qué y bajo qué concepto o criterio tú lo consideras existencial? ¿No? Porque hay varios teóricos y varias teorías que te pueden definir, pero si hay algo más poderoso que un dios, ya estamos fritos, que ni los dioses pueden determinar. Y otra sugerencia que es muy interesante, que eso también en Odisea está, y en Gilgamesh, es que los dioses son muy seres humanos, son los que más sienten envidia, rencor, celos. ¿Por qué hay esa proyección en los dioses, pero no en nuestros héroes? En los héroes que han contado. O sea, Ulises era hiper astuto, inteligente, estratega, ¿sí? Eh, Eneas también, pero no tenía esos nombres de estratega. Gilgamesh era poderoso. Gilgamesh. Eh, Gilgamesh, ¿no, Ricardo? O Gilgamesh. Gilgamesh, gracias. Entonces, sí, Ambos son válidos. no, Bueno, yo le digo Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh también puede ser. Mm. Pero era poderoso. Entonces, estos héroes son hiperpoderosos que nos muestran. Ahora, por eso te decía de la pregunta esa, de que también es parte de que me parece interesante las características humanas de los dioses, ¿no? Que en todos estos relatos más humanos son los dioses. Los más, o sea, las personas que sufren, riñe, se enojan, y todo eso, digamos, Venus con Cupido que utiliza a su medio hermano para que le ayude a ver. Entonces, y por eso anda con pañales, ¿no? Aunque no existían los pañales en esa época. Porque siempre la anda. Ok, volviendo al tema. Eso también te invito a que lo pongan a, a consideración, ¿no? Que sigan explorando. Bien, me parece que lo que hablas de Virgilio, de que era todo muy sangriento y todo eso, es que de qué otra forma, no sé si es Virgilio o sus amigos o lo que hicieron, pero de qué otra forma los relatos van a considerar que el héroe, o sea, victimizar al héroe, no pudo hacer nada. Imagínate, paralelamente, o unas épocas más o unas épocas menos, existía mm, guerreros descendiente del mismo Aquiles, descendiente del mismo Hércules. Hasta hay un cómic, hay mucha literatura de eso y hay películas que les voy a dar el nombre de 300. ¿Se ubican? ¿Qué eran los 300? El Los cómic de Zack espartanos. Snyder, la película, la adaptación. Sí, Los espartanos. los espartanos. ¿Hijos de quién? ¿Descendientes de quiénes eran? Si mal no recuerdo, creo que Heracles o Hércules. Eran de Hércules. Entonces, imagínense un pueblo, o sea, cada pueblo tenía su propio héroe. Ya nos van a contar quién era Héctor, quién era Paris, quién era Aquiles en la Iliada, pero Eneas en la Iliada casi es un nadie. O sea, debe ser un pie de página, si es que existía eso. Entonces, y crearon toda una historia a través de él. Entonces, esto hay que comprenderlo, cómo empezamos a utilizar, y aquí está lo que les dije sobre el contexto de la historia.
Sí, está bien que tú lo hayas visto por la parte política y el manejo muy bien eso, Bruno, genial, pero ¿cómo estamos disfrazando el contexto histórico? Porque hasta ahorita nadie de nosotros sabemos lo que pasó en esos momentos y cómo era y qué eran los viajes y lo duro que era ese situación que no es, o sea, para ellos no era duro, entre comillas, porque era casi su cotidiano, su contexto, ¿sí? Pero en ese aspecto de reflexionar tenemos ciertas características que nos hacen olvidar lo que realmente pasó. Generalmente es como ahorita está pasando las guerras que en varios lugares del mundo y nosotros estamos aquí felices y contentos. Ahora, ¿qué pasó ahí? No, no lo sabremos. Nos contarán la televisión, los medios y todo eso. Les pongo ahorita un ejemplo de contexto. Vieron hace poco, eso es noticia última, digamos. En Argentina un policía golpeó a una señora jubilada y se cayó feo, así, ¡pah! Y eso lo grabaron, ¿sí? Pero lo grabaron de ese momento y lo utilizaron como estrategia política para victimizar a una parte y lo volvieron ya un discurso política, no importa si es de izquierda o de derecha, pero lo volvieron eso. Utilizan a la persona como herramienta. He ahí la literatura, el relato, la narración que se da. Eso mismo pequeño hecho que les estoy contando, imagínenselo en grande. No sabemos, solo sabemos lo que nos están contando, lo que vieron esas personas y nos están tramando. Y el mismo Bruno dice, quiso quemarlo Virgilio. ¿Por qué? ¿Será exageración? ¿No será exageración? ¿Será una mentira o no? Y recordemos que Platón decía que nunca confiamos en los poetas, porque son que nos engañan, ¿no? Quienes, cuando hablaban de quiénes podrían gobernar, jamás los poetas, jamás, porque son de mucha verba y nos pueden camuflar y nos pueden cambiar toda la realidad. Homero, ¿cómo habrá puesto todo eso, no? O sea, ustedes mismos, ¿dónde está? ¿Quién? Rodolfo. Rodolfo mismo mencionó que le sorprendió, ¿no? Que en esa época le era fiel a la mujer Penélope, pero no le fue fiel Ulises en un sentido. Pero todos le hablan y hay hasta videos y trabajos sobre la fidelidad. El concepto de fidelidad que tiene Ulises a Penélope. Si no fuera fiel, no regresaría. Es como el marido golpeador, maltratador, que vuelve y entonces es lo que voy preguntando desde el punto, o sea, no es para que respondamos, pero siempre nuestro contexto sociohistórico nos hace ver y nos pone los lentes, las diferentes miradas que queremos ver. Hay siempre algo, no sé si veían The Big Bang Theory, ya, eso, sí, veían todos, para que les cuente otro ejemplo claro. Es cuando Penny, la rubia, le dice al otro, al que siempre la amaba, me olvidé su nombre, Leonard. Leonard, a Leonard, que su exnovio le sacó una foto, tiene en su celular unas fotos desnudas y que tiene un problema con el televisor, que está muy difícil, que emocionalmente se compromete y habían estado en pareja y bla bla bla, la situación así le explica algo y Leonard que le responde, tiene fotos desnudas. Hacemos foco siempre en lo que nos interesa. Sí, esos ejemplos existen en la literatura. Por eso cuando leemos, digamos, está muy bien, por eso digo a Bruno,
le agarró lo existencialista, pero hay que saber qué tipo de existencialismo se identifica Bruno y va a identificar acá. Porque el existencialismo, algunos sí creen en el destino y otros dicen al diablo el destino. Y aparece, cada uno es constructor, arquitecto de su propio destino, como dice ahí, que no existe el destino en sí, ¿no? Salvo la muerte, que es nuestro destino final. Y nadie se puede salvar. Entonces, volviendo a eso, por favor, eso es lo que yo quiero que exploten en esto cuando hagan los trabajos, como están haciendo sus compañeros, su mirada, su contextualización y expliquen cuál es la profundidad que están teniendo y ver si les gusta ese tema, seguir explorando, porque después podemos seguir utilizando para lo que viene de la Edad Media, de lo barroco, de lo renacentista, y ver si se sigue con esta idea que ustedes tienen de que quieren ver ese punto de vista sí o sí, que se vayan anotando ustedes cuál es el punto de vista que ustedes tienen, dónde hacen foco, si quieren hacer sobre, eh, aparte del existencialismo, quieran utilizar, qué sé yo, lo de comunista, que también Bruno mencionó, que en Gilgamesh también hay algo de, o sea, bases de comunistas, de que no es un comunista, pero es muy feudal, ¿no? Un señor que quiere, hace lo que sea, su forma de riqueza, hace lo que sea, lo que quiera y todos tienen que obedecerle a él. Así era un principio y hace un viaje que se transforma y se vuelve un ser humano poco a poco con otras emociones, digamos. Y lo mismo en la Odisea, ¿por qué hacen todos un viaje? ¿Por qué razón? ¿Y qué significa esos viajes? Y hablando de eso, espero que viajemos algún rato, así hay que viajar. Hay que proponer un viaje de estudios. No sé dónde, pero algo así. Hay que mandar cartas. Preguntas hasta ahí, comentarios. ¿Todo claro o oscuro? Todo claro. Bien, entonces, Profe, tal ¿qué? vez me gustaría agregar algunas cositas que me olvidé A que ver, adelante. debería, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que estamos hablando del existencialismo, ya cuando Turno en el final de la obra ya se ve vencido, es como que ya se deja, o sea, sabe lo que va a pasar, ¿Qué se diga? pero incluso ahí, sí, sabe, prácticamente se va a entregar, ¿no? E incluso al momento, igual cuando ya está, o sea, lo hiere, pide que no lo mate, ¿no? O sea, el miedo a la muerte incluso está ahí presente, ¿no? Esa parte se me hizo interesante. Y luego otra parte que hacen la comparación de que según los críticos, esto no está tanto al nivel, o sea, es semejante a la trama, al nivel de la Ilíada y de la Odisea, pero no, el héroe de Eneas como tal no está al nivel de los otros héroes que se presentan en Grecia, ¿no? Y aquí podríamos decir como es que es un héroe más o menos forzado precisamente para ese objetivo, ¿no? Porque estamos, digamos, viendo en esos vacíos, porque se hace mención a Eneas en la Ilíada, si no estoy mal, pero han aprovechado eso, ¿no? Han tomado a uno que sí se menciona, pero recién luego le han dado todo su carácter, su personalidad en esta obra como tal, ¿no? Eso. Sí, eh, la Ilíada de Troya es como un semillero para las tragedias, si no hablan de eso, hablan de Tebas. Entonces, Cassandra, la que, bueno, van a explicar mejor ahí los de la Ilíada, la que nadie hace caso, pero se la sabe lo que va a venir y nadie le tira bola, es raptada por Agamenón y se la lleva la misma Cassandra le dice que Agamenón va a morir por manos de Clitemnestra, a manos de su esposa. La misma Cassandra le dice. Entonces, todos esos detalles, lo que tú dices, eh, de, de que no eran héroes y todo eso, también se les menciona y hay mucha participación. O sea, ahí los héroes de la Iliada son bueno, en el cine es Aquiles y Héctor, pero
más que ese encuentro, es Odiseo, uno de los grandes, grandes así personajes que está en la Ilíada y influye mucho, aunque también no tiene mucha participación en la literatura, pero cuando participa, por Dios, las cosas que pone como héroe y como estratega. Eh, entonces, a eso voy. ¿Cómo agarramos cositas que nos interesan, cositas que nos llaman la atención? ¿Por qué han escogido a Eneas y no a otro personaje? Porque ya está muerto, ¿no? Pero ¿por qué a Eneas? ¿Saben qué significa Eneas, Bruno? Bueno, tarita para la casa. Se me olvidó. Bueno, busca ahora, o Max que siempre busca inmediatamente qué es Enea o qué tipo de nombres es Eneas. Entonces, y de seguro todos estos relatos que ustedes están viendo lo están transformando también ahorita en nuestra realidad, ¿sí? No va a faltar uno que diga la odisea de conseguir gasolina. Entonces, no va... sí, Bruno, adelante. Acá dice que hace referencia a alabado. Ok, ya. ¿Y no hay otro sinónimo? Contar, alabar, Ujú. el alabado o de ainos terrible. O sea, varía. Ok, entonces, gracias. Eh, a ver, todos entendemos la palabra el elegido, ¿no? Gilgamesh es un elegido. Ulises es un elegido. Y los dioses no pueden contra ellos. Hasta ahorita hay envidia de los dioses. ¿Sí? Hasta ahorita tenemos esta concepción. No, Gilgamesh tuvieron que crear a su amiguito, a su amigo para que le haga frente y después se hizo amigo. Como dijo Bruno y ustedes mencionaron también, los celos de los dioses, ¿no? Como se mencionó. Ulises no era fuerte, pero tenía una astucia que era su principal arma, o sea, era un estratega, ¿sí? Ahí hay dos puntos que son sobrehumanos, no son humanos comunes y corrientes. Por eso son elegidos. Eneas fue elegido al azar, destino, hados. Es su destino que cuente él, como dijo la esposa del pobre Eneas, que tiene que ir como si fuera una bruja, tiene su fantasma, ¿no? Que tienes que crear todo eso, que es su misión, su compromiso. ¿Por qué un fantasma? ¿A qué se les hace eso? ¿A qué se les recuerda eso? Un fantasma, un espíritu, un ángel. Un ángel le dice a María que va a tener al Hijo de Dios. Y un ángel le dice a José que es el Hijo de Dios el que está en el vientre de su esposa. Que no la apedreen. Y José se detiene. Todos los elegidos tienen un ser superior que les dice algo. Y no ha fumado nada, ¿no? No tiene ninguna droga. No hablo de esos nuevos seres de luz que son unos drogadictos y todo eso, ¿no? Estoy hablando de que algo mucho, muy trascendental les pasó y les habla. Por eso le ponen a Eneas esa figura. ¿De dónde salen esas figuras? Ricardo, ¿recuerda quiénes son los que hablaban a Gilgamesh? O Max, ¿recuerda? O Rodolfo, a Ulises, cuando habló con los fantasmas, o sea, cuando iba al inframundo y hablaba con los fantasmas, o cómo se comunicaban los dioses con él. Eran el elegido.
no se comunicaban con cualquiera, sino con ellos. Por eso el feudalismo, vamos, se van a acordar de eso, voy a repetirlo cuando lleguemos, decían, soy el elegido de Dios, soy el elegido de Dios, y por eso se cambió el discurso en Renacimiento y todo eso, soy el elegido del pueblo, ya no hay Dios, el pueblo es el Dios. El pueblo ha hablado sobre eso. Esas narraciones siguen siendo desde la época antigua. Y eso es lo de la literatura, lo que nos está enseñando. Seguimos con esos discursos que nos están adoctrinando. Nosotros vamos creyendo eso. O no creemos, una de dos, ¿no? Depende de, como dicen, depende de tu fe. Puedes demostrar que existe algo, como puedes demostrar que no, pero tú en el fondo vas a creer que sí. Si no, ¿por qué ahorita no siguen creyendo en Zeus? O en Júpiter. No, porque ya hay un nuevo dios. ¿Sí? Algunos dicen que este del destino Hados es el dios. O sea, ya mezclan todo eso. Eh, y otra cosa que también es interesante. Bueno, antes que proseguir. ¿Preguntas? ¿Comentarios al respecto? ¿Críticas? ¿Sobre el elegido? Yo tal vez hacer como una observación, comentando un poco encima de lo que nos cuentas. También en Bolivia estamos muy influenciados por la cultura gringa, Hollywood, no tanto por el tema de Bollywood, ¿no? Que luego, no, después, un tiempo, yo igual recién me enteré que existe Bollywood este, y es muy interesante ver cómo toda la narrativa estadounidense ha ido permeando y entrando y entrando y sigue entrando, al punto de, inclusive ahí en el Alto, ¿no? Los cholets, el cholet de Optimus Prime, de los Caballeros del Zodiaco, eso ya no es Estados Unidos, va por otro lado. Una locura cómo todo eso puede ir ingresando ahora que vemos cómo estamos interconectados entre todo, ¿no? El Internet hace que se vayan creando otras subculturas digitales, ¿no? Ujú. Sí, gracias por el aporte, John. ¿Y qué son todos esos? Relatos. Literatura, sí, creemos que literatura son los relatos, narrativas generales que siguen cumpliendo esos roles de adoctrinamiento, de decir a una sociedad cómo se comporta y todo eso. Digamos, mis sobrinas de 11 años y otra de 9 años es el K-pop. No sé qué es el K-pop, pero debe ser Kansas o Corea Pop o algo así. Que yo lo veo todo igual, es bien racista. Me dice, este es tal persona, este es tal persona, este es tal persona. Y yo digo, pero es la misma persona. No. Entonces, toda esa influencia, ¿cómo va a salir? ¿Cómo nos va a resultar ahora? Ustedes son el resultado de lo que peleaban, bueno, peleaban nuestros abuelos, entre comillas, o mi abuelo. Ustedes son resultado de la alineación que hablaban, como dijo Alejandro, de otra invasión. Pero ahora que hay Bollywood, que ahora hay todo lo asiático, ¿no? Las novelas de la India y todo eso, de las novelas coreanas o las películas coreanas, japonesas, chinas, todo asiático. ¿Sí? Todas esas influencias, ¿qué nos va a deparar? Seguimos en la alienación y siempre hubo esa discusión en todos los países latinoamericanos. Siempre hubo la discusión de o nos concentramos en nuestra propia cultura o aceptamos la cultura del otro, ¿no? Franz Tamayo, como pedagogo, hablaba de eso, de que debía haber un equilibrio, pero en Bolivia habían los conservadores, ¿sí? Y los nacionalistas. Entonces toda esa lucha que había y todo eso, y hay hasta ahorita un movimiento que se llama indianismo, que está peleando contra el comunismo o el socialismo, porque el socialismo es una ideología europea y el indianismo es una ideología
netamente, entre comillas, boliviana. Digo entre comillas porque no sabemos hasta dónde puramente es algo. Todas esas influencias son relatos. Y ahí vamos a decir, eso es gracias a la literatura. ¿Cómo nos llegó? Eso ya, como ya quedamos la anterior vez, ustedes decidan eso. Y volviendo ahora al héroe trágico, al elegido, ¿sí? Hay una cosa, un hecho que no va a cambiar. Y eso lo dice de una manera mucho más linda Lovecraft, que ya les mencioné, un escritor, deben ustedes tenerlo mejor y saber pronunciar muy bien su nombre, Howard Phillips Lovecraft, que, ¿está bien, Ricardo? ¿O cómo es la pronunciación según Ricardo? Yo lo pronuncio, bueno, Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, ok. ¿Alguna otra sugerencia de pronunciation sobre nuestro querido y adorado? Él menciona con palabras mucho más mejores y menos peores eh, que el ser humano tiene miedo a un ser superior que no sepan cómo matarlo. Piensen en eso. Y ha hablado que esa forma de pensar se puso desde la literatura desde el inicio. La verdad estoy un poco si es una literatura occidental la que está hablando o también existe ese pensamiento en la literatura oriental, ¿no? Porque nosotros estamos agarrando todo lo occidental, no estamos agarrando nada oriental, si se dan cuenta. Pero pónganse a pensar todo lo que les han dicho y si es verdad. Recuerden que hay libros, que hay castigos, severos castigos si no cumples ciertas cosas. Sí, Catherine, adelante. Todo esto me ha hecho recuerdo a un libro que me hizo leer mi docente, el Pablo Bustamante, que se llama Cultura Mainstream, que habla mucho, ¿no? De cómo se mezclan las culturas, cómo Estados Unidos ha influenciado en nosotros y influencia en muchas cosas. Así que tal vez como recomendación, ¿no? Que va un poco relacionado con esto. Vuélvenos a repetir o escribe por favor el libro. Ah, sí, lo escribo en el chat, pero se llama Cultura Mainstream. Mainstream, ya. Eh, sí, eso es más de nada de la alineación y que en los 50, 60, 70 en Latinoamérica se estaba peleando contra un sistema ideológico. Sí, recuerdan que se dieron las mayores dictaduras y hubo el Mayo 68 también, que se dio en Europa, que fue el gran estallido, no solo cultural, sino que se juntó con lo sociopolítico. Y no fue nada lindo esa revolución. Gracias, Catherine, ahí está en el chat. Si quieren leer, vamos a buscar en PDF y compartirlo si es que lo encontramos para que sea de diversión. Para que también vayan pensando. Entonces, ¿alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? No, ninguna. Ahora pensemos en nuestros dioses, en lo que nos enseñaron. Solo conocemos nuestros grandes dioses que está arriba, al medio y abajo. El de abajo, el gran conocido Tío, que lo han cambiado. Tenemos a la gran Pachamama del medio, pero ¿quién es el dios del sol? No, en nuestra cultura, porque después tenemos a Quetzalcoatl, tenemos a los dioses mexicanos, a los olmecas, zapotecas y todos los mecas que dicen el Chavo del Ocho, que ya ni me acuerdo cuántos eran. Entonces, tripasecas y no sé quién más eran. Todos esos, ¿cómo era nuestra cultura? ¿Cómo nos muestra? Son seres indestructibles, superiores a nosotros. Pero en los relatos, ellos
tienen las características, como dijo, usando las palabras de Bruno, que Ricardo, Max, Rodolfo también lo mencionaron, pero tienen las características de las emociones humanas, los celos, la envidia, ¿sí? Entonces, vayan pensando en eso de lo que hace la literatura, lo que nos hacen los relatos. Y hasta qué poder tenemos o qué poder tiene un escrito o lo que ustedes han contado. ¡Ojo! Lo que estoy diciendo tal vez sea mentira. Lo que Ricardo contó tal vez todo sea mentira. Lo que Bruno dijo tal vez sea mentira. Max o Rodolfo, estamos haciendo eso para salvar la materia. Y le estamos creyendo. ¡Ojo! O yo lo estoy haciendo porque tengo un sueldo que ganar y de algo hay que pagar los vicios. Y les estoy haciendo pensar esas cosas, pero ustedes tienen que ya empezar. ¿Y ahora en qué creo? Esta desgraciada me está diciendo que no creen en la literatura o lo que hacen estos relatos. Vean el poder de la literatura como yo lo concibo, ¿no? Yo lo concibo como relatos que siempre van a ayudar a una sociedad a ser mejor, peor, evolucionar o desevolucionar, no sé. Bien, dicho eso, empecemos con diario de aprendizaje. Si es que no tienen pregunta, comentarios. Pobre Bruno ya está agarrándose la cabeza. ¿Qué he hecho? ¿Cómo no entiendes el asunto? Sí, el tema de los relatos, digamos, es que esa es la esencia humana, como tal, es lo que nos ha hecho civilización, pero ¿tú cómo le entiendes los relatos? O sea, qué es para ti relato? El relato de lo que estás narrando, ¿sí? Yo lo entiendo. Que el relato es que estás contando algo que tiene un sustento, que eso lo puedes contar de miles de formas. Pero ese sustento tiene un objetivo que es muy claro. Eso es un relato. Que bueno, leí un libro y ahí decía igual de que los relatos, los cuentos que nos hacemos, o incluso el chismerío nos ayudó como sociedad, ¿no? O sea, a desarrollarnos el chisme. Perdón, pero la historia es llena de chisme. Son chismes de qué ha pasado. ¿Quién se metió con quién? ¿Qué hizo qué? Ay, no me digas si salió qué. Así, ¿no? O sea, ¿de dónde salió Eneas? Si su madre es una diosa. Gilgamesh, sus padres que eran dioses. No hay ninguna. En realidad, su padre, Lugalbanda, era el rey de Uruk. Sin embargo, eso es algo que cambiaron en el relato porque otros documentos históricos afirman que su padre era en realidad un sacerdote llamado Lilu, pero la madre de Gilgamesh sí era una diosa eh, llamada Ninsun, Ujú. pero era una diosa de segundo rango, no una de las, no pertenecía a este panteón de dioses de primer rango donde estaban Enlil, Enki o los demás dioses mesopotámicos. No era un caballero del zodíaco dorado. Bastante. Sí. Qué mal. Pero era una diosa. Ahora de Ulises. ¿Hijo de quién? O sea, eh, hay que ver eso de el elegido tiene que ser elegido en esas épocas, por un dios. Sí o sí. Y luego los reyes empezaron a usar eso para hacer, o sea, ya seguían, pero para hacer la economía feudalista, ya empezaron a hacer ese tipo de doctrina, de educarlos así y obviamente la iglesia ayudó. Cuando lleguemos a eso van a odiar a la iglesia. No sé por qué siempre todos, maldita iglesia. Pero han cambiado, por si acaso, muchas cosas. Entonces, ¿esto nos afecta sí? A nosotros? Claro que nos afecta. Pero bueno, eso es lo que quiero que vayan pensando. Esas similitudes también que tienen, que no se está cambiando nada, solo el gran relato sigue existiendo. Siempre va a haber un elegido. Y los chismes va a ser qué pasa con ese, con qué pasó con esa persona, qué pasó con Ulises, qué pasó con Gilgamesh, qué pasó con tal personaje, qué pasó. Y eso nos encanta. Por eso
Por eso nos gusta leer también. ¿Qué pasó? Contame el final y dices, ay, qué decepción, o qué buen comienzo, o qué buena historia, o te dejó algo, o qué bien lo que no me di cuenta de esto, de esta ideología, de esta forma de pensar. Entonces, esos son los grandes relatos que nos rompen la cabeza. Es como si viniera un marciano y digan, ok, voy a pagar a la televisión, lo que ustedes conocen lo van a perder por... Para mí es un segundo, pero para ustedes serán 100 años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, nos apagan y nos incivilizamos todos. Y de pronto todavía ha sido mentira. Y Platón tenía razón. Seguimos en la caverna, creyendo algo que no está ahí. Entonces, dicho eso, ahora sí, diario de aprendizaje, sufran. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Estás bien, Ricardo? No te quieres hacer sufrir tanto. Ah, no, es que era un comezón Ah, ya, yo pensé que que era de, ay, maldita sentí. sea, hay que pensar ahora. Ok, perfecto. Listo, cualquier cosa estoy aquí presente para hacer su diario de aprendizaje. Una cosita sobre mi lectura, me olvidé cuál era el nombre, ¿me lo podrías repetir? Porque quería buscar el otro día y me acordé que no me acordaba. Me acuerdo que no me acordaba. Eso está bueno. Efectivamente. Catherine es Medea, ¿sí? Y mm, en sí, Sergio era sobre Agamenón, Clitemnestra, la Orestiada, Electo, sobre todo esa familia Ifigenia, pero más que nada el mito, no quiero que leas todas las tragedias, ¿no? Pero que veas sobre ese aspecto. O era Medea, Está bien. o era Medea el tuyo, Sergio. No, creo que de mí sí era lo de Agamenón. Sí, Agamenón, Clitemnestra, porque Agamenón es el hermano de Menelao y el líder de la guerra de Troya, o sea, es el líder, el rey, el mero, el alfa, que lleva y bueno, y muere en la bañera, spoiler, y muere en la bañera y por el amante de su esposa, una vergüenza total. O sea, como un capo de capo va a morir así a traición por el amante. En fin, eso. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. ¿De qué? Ya vuelvo, iré a apagar una alarma. Ah, Bruno, también, también a cualquiera, si tienen algunas sugerencias de películas u otro que les recuerdo a Eneida, adelante sugieran y seguimos alimentándonos y como hizo Catherine sobre la cultura mainstream, que en sí es sobre otros aspectos, pero va a encontrar así sugerencias y eso está muy bien para que compartamos y vamos llenando, ¿sí?
Por lo épico de las batallas, 300 diría. Ok, Solo esa parte. ya por los sangrientos 300, muy bien. Pero bueno, ahí tenemos los elegidos, la manipulación de Dios y la continuación. Sería interesante eso, lo voy a bajar y se los voy a colocar ambas películas, la precuela y eso, pero obviamente es una película y está cambiado para nuestra realidad, ¿no? ¿Preguntas, sugerencias? Si no lo tienen, son libres, que tengan un lindo y hermoso fin de semana.
si hacen una buena lectura, compartan alguna fotografía o algunas frases que les están gustando, solo por compartirlo. Solo el gusto, si hacen un asadito, denle un saludo por mí más. Pasen la bomba, feliz fin de semana, nos encontramos Dios mediante este martes, el siguiente martes con mayores exposiciones. Vamos a ver si Estefanía expone y seguimos así retrasando las lecturas, pero bueno, hay que hacerlo paciencia y buen humor. Entonces, si no tienen nada más que hacer, que estén muy bien, nos vemos. Quisiera hacer el saludo de poco. Bueno, Hasta luego, profe. nos vemos, suerte. Adiós, que Au estén bien. revoir. Au revoir. El martes, Enrique. Hasta el martes, Sergio. Bien, al parecer se han ido todos. Mando hopefully. Ok, saludos, ya saben chicos, tienen que revisar eso y vamos a hablar después del final, que cada uno va a decidir su destino final. Sí, ahora me creo uno de los ¿cuál será su forma de hablar? Que estén bien, un fuerte abrazo, nos vemos luego, adiós.